Muchísimas gracias. Estos fueron los deportes a las 8:45. Es momento de que comience la entrevista en análisis de esta noche a las 8:45. Así que, compañeros, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos acá a las 8:45. Ya en esta fase de análisis y entrevistas, noche de jueves, con muchos temas, pero sobre todo el tema que acapara la atención, el coronavirus. Vamos también a darle la bienvenida a Cristian Castillo, que se suma a esta emisión. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Con tos, pero sin coronavirus, espero. Ah, qué bueno. Qué bueno. Bueno, al final no ha llegado a Guatemala, entonces esa es la excusa. Claro. Hay que tomar con positivismo y alegría esto, ¿no? Totalmente, Mario, porque al final el mundo está medio paranoico. Y bueno, de la OMS que declaró pandemia, salió ellos mismos a decir que no había que tener pues un sobresalto sobre lo que estaba sucediendo, que reconocían la gravedad de los contagios, pero ellos mismos, después de haberlo declarado pandemia, llamaron a la calma. Así es, un llamado a la calma y no caer en el pánico y la desinformación, y precisamente para estamos acá en esta cámara, precisamente para hablar acerca de ello. Ok, acá estamos. Para hablar acerca de ello, pues bueno, ponemos en contexto antes de presentarle a nuestro invitado. El gobierno informó que está prohibido el ingreso al país de tripulaciones y pasajeros extranjeros que hayan transitado o visitado en los últimos 24 días a países: Irán, República Popular de China, España, Italia, Francia, Alemania y Corea. Se han extremado las medidas de seguridad sanitarias al ingreso de los aeropuertos del país, principalmente la terminal aérea internacional La Aurora y del Mundo Maya, dijo el director general de Aeronáutica Civil, Francis Argueta. Precisamente esta noche, para despejar todas las dudas que hay en torno, ingreso de vuelos, qué países, qué ciudadanos, nacionalidades, qué pasa si usted tiene algún familiar o amigo que estaba por llegar a Guatemala y está en Europa, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué sucede con eso? Nos acompaña acá en el estudio el director general de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, para despejar todas las dudas y tener información concreta. Muy buena noche. Buenas noches, siempre es un gusto saludarles. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Señor director, el tema de aeronáutica siempre es uno de los elementos de seguridad nacional e internacional. Desde los atentados en Estados Unidos, aeronáutica se convierte en un eje estratégico. ¿Cómo está manejando la aviación internacional este tema del coronavirus y cómo eso se repercute y se maneja en Guatemala? Bueno, te puedo decir que en Guatemala el rector de esta situación está siendo el Ministerio de Salud, y la coordinación la estamos llevando en Aeronáutica Civil, en conjunto también ahora de Migración. Son varios entes los que participamos en proteger a Guatemala de que pueda ingresar algún pasajero con coronavirus. Todo ello precisamente con el liderazgo y las órdenes del señor presidente, que nos ha instruido realmente a ir siempre un paso adelante, como lo hemos dicho siempre. Me preguntabas, por ejemplo, cómo funciona realmente esto. Es haciendo filtros, blindajes. Instituimos 3 filtros para los pasajeros, del 100% de pasajeros, primeramente, que pasan después del área internacional, toma de temperatura. El segundo filtro es antes de pasar migración, pasan a través de la cámara térmica. Ahí están dejando también un cuestionario donde hay información general del pasajero, donde estuvo ubicado también en los últimos 15 días. Sin embargo, el día de hoy se subió a los 30 días la vigilancia, donde estuvo el pasajero durante los 30 días últimos, y un contacto para que el Ministerio de Salud, en dado caso sea necesario, pueda ubicarlo. Luego viene a migración, una entrevista con el agente migratorio, que es ya nuestro último filtro. Así que de esa forma, como te das cuenta, Ministerio de Salud, Migración, Aeronáutica Civil, con el liderazgo del señor presidente, estamos luchando y tratando, haciendo todos nuestros esfuerzos. Es algo que la población de Guatemala tiene que estar seguro de que estamos haciendo todos los esfuerzos para poder aplazar el ingreso de un pasajero con este virus. Ahora bien, director, ¿cuáles son, para recapitular, porque a esta hora de la noche hay mucha confusión? Sí. ¿Qué aerolíneas provenientes de dónde no pueden aterrizar en Guatemala?
Bueno, a partir del día de hoy, Iberia, que tiene un vuelo de Madrid-Guatemala, decidió ya cancelar. Y esto pues obviamente porque en consecuencia de una restricción que se puso a diferentes países, entre ellos España, y su tripulación origina en España, no el tema de nacionalidad en este caso, es algo muy importante. Por ejemplo, una persona que es portuguesa, ¿verdad? No es que le prohibamos estar por ser portugués o de origen europeo ingresar a Guatemala. Sin embargo, si su tránsito es Lisboa, Madrid y Madrid-Guatemala, su tránsito es por medio de un país que está entre los países de restricción de alto riesgo. Entonces es prohibitivo el ingreso a Guatemala. Ese fue el caso de Iberia, su tripulación es española, no por el tema nacional, sino que origina el vuelo en Madrid, por lo tanto se decidió cancelar el vuelo para acá, esta nueva orden definitivamente. Por supuesto, esto va a tomar en su momento, cuando termine estas restricciones, alrededor de 30 días, nos explicó la aerolínea, para poder reanudar operaciones por tema de tripulaciones, aeronaves, de toda esa logística que requiere iniciar de nuevo una ruta. Sin embargo, sabemos y estamos conscientes que la economía golpea, que es lo que me preguntabas también, golpea definitivamente, principalmente al sector turístico, pero como siempre nos ha dicho el señor presidente, por el momento la importancia y prevalece la seguridad del guatemalteco. Ahora, señor director, hemos visto cómo Estados Unidos y el presidente Trump toma la decisión de prohibir el ingreso a 27 países de la Unión Europea. Sí, y hay una reacción inmediata de la Unión Europea buscando la reciprocidad. Sí. Sobre todo porque acusaron al presidente de Estados Unidos de haberlo tomado de manera unilateral. En el caso de estos países que fueron mencionados por Mario en la introducción, ¿ha habido alguna reacción diplomática, alguna comunicación que refiera e interpele la decisión del Estado de Guatemala de poner estas restricciones? Por el momento ninguna. Creo que todas dichas naciones están conscientes de la situación actual. Hay un contagio comunitario. Muchas veces nos han hecho esa pregunta, y qué bueno que lo mencionas. Me viene ahorita a la mente que ¿por qué no lo hacemos con Costa Rica? ¿Por qué no lo hacemos con Honduras, si ya hay un caso reportado en Honduras? ¿O por qué no en Panamá, que ya hay un caso reportado? Y es porque hay un contagio comunitario que no es existente en esos países. Sin embargo, en Italia sí hay un contagio comunitario. No, ahorita en estos países hay un contagio que ha sido, por así decirlo, importado. Ha venido vía aérea principalmente, y es por eso es que los aeropuertos los estamos protegiendo, nos estamos blindando, nos estamos volcando. Al principio nos decíamos que qué exagerado, y probablemente es cierto, pero porque realmente la instrucción del señor presidente fue, vamos un paso adelante. Me preguntaban qué medidas van a tomar ahora que es una pandemia, en el momento que es una pandemia. Ya las estamos tomando, desde antes de ser declarado. Entonces, realmente los países que están en el listado que leí hace un momento, son 7 en total, no hemos tenido ninguna repercusión negativa, están conscientes de su estado y nosotros tenemos todo el derecho de protegerlos. Alguien mencionaba ayer acerca del tema de las colas que se hicieron en el aeropuerto, porque inmediatamente teníamos restricciones para Costa Rica y para México, por ejemplo, que adicional de los filtros que les mencionaba, tienen que llenar un formulario, el formulario que ahora tienen que llenarlo el 100% de pasajeros. Y ayer precisamente estuvimos con el ministro de Salud en el aeropuerto haciendo una inspección y entró la orden definitivamente que ahora 100% tenía que dejar sus datos. Se hicieron colas definitivamente, pero en este momento la prioridad no era hacer la cola, la prioridad es realmente resguardar la seguridad de los guatemaltecos. Por supuesto, ya vinieron inmediatamente más personal para poder agilizar las colas. También queremos que para el pasajero sea cómodo, lo más posible que podamos. También la seguridad prioridad, pero que también demos comodidad al pasajero y sean más ágiles. Ahora bien, director, veíamos hoy en la tarde un video que Televisión Española estaba transmitiendo desde el aeropuerto de Barajas en Madrid, y entrevistaba a una guatemalteca, y la guatemalteca decía, no mencionó la línea aérea, pero decía que los habían reprogramado para un vuelo hacia El Salvador, otro hacia Costa Rica, y Costa Rica Ciudad de Guatemala. ¿Qué pasa ahí? Okay. El caso que fuese guatemalteco. Sí, ella era guatemalteca. Ella viene a Guatemala, puede ser vía Costa Rica, Panamá, ya aunque no El Salvador, haya estado en España.
aunque haya estado en España. Por un derecho constitucional, ella puede ahorita, en este momento, ingresar a Guatemala. A diferencia de, por ejemplo, El Salvador, que ha vetado el ingreso a sus propios ciudadanos por el momento, ¿sí? Guatemala no. Guatemala tiene ahorita como guatemalteca la pasajera de ingresar a Guatemala. Sin embargo, debido a que proviene de uno de los países de alto riesgo, entra en un proceso de cuarentena, supervisado por el Ministerio de Salud. Si fuese el caso un extranjero, si me dices, por ejemplo, viene un español y hace toda esa ruta, viene por Costa Rica, no puede ingresar. Ahora, señor director, construyendo en el planteamiento que hacía Mario, el presidente Yamatei ha dicho que la cuarentena para guatemaltecos que vienen de estos países de alto riesgo va a ser en su hogar. ¿Esto no aumenta la vulnerabilidad, toda vez que si trae el virus incubando puede generar contagio en el núcleo familiar? Llama la atención que no es enviado a los hospitales preparados para atender a los enfermos, sino enviado a su casa, ¿no? Porque hay una diferencia acá. Si tú como guatemalteco vienes aterrizas en el aeropuerto La Aurora y vienes de España, se te va a hacer un análisis. Si tu análisis no has presentado ningún síntoma, si realmente tú vienes de bien de salud, etcétera, entonces se te permite hacer en tu casa la cuarentena. Muchos me preguntaban, ¿pero por qué cuarentena de 15 días? ¿Por qué? Eso lo establece realmente, a mí también, no soy médico y en un momento te crea confusión. Y es importante saber que cuarentena no significa siempre que van a ser 40 días. Puede ser a discreción del médico. Entonces, vas a hacer la cuarentena en tu casa, porque tenés un domicilio en Guatemala, no se quiere recargar realmente la red hospitalaria. Hay un hospital designado exclusivamente para el tema de cuarentena y casos de riesgo. Esos casos de riesgo es cuando realmente ya están confirmados o realmente sí el pasajero no reside en Guatemala, posiblemente resida en una aldea en Huehuetenango o que no tiene un lugar realmente donde el Ministerio de Salud pueda cerciorarse o supervisar de que está haciendo la cuarentena. Entonces sí los dirigen estrictamente al lugar designado, que es un hospital. ¿Pero hay algún procedimiento en el aeropuerto como hisopado o Sí. tomado de algún... ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es de que en el momento que viene esta persona de Madrid, volvemos a tu ejemplo, te ponemos siempre de viajero, llegas a Guatemala, vienes de Madrid, entonces te va a hacer una prueba y trae síntomas, entonces se te hace un hisopado. Antes, ya cuando pasas tú tu procesos de filtros, tu entrevista, pasas entonces a un área asignada en el aeropuerto, un área cómoda, un área que tiene sus sillones iluminadas, aire acondicionado, donde el médico del Ministerio de Salud te va a explicar qué es lo que va a pasar, por qué el examen que te van a hacer y dónde se te va a hacer. Luego te trasladan a la clínica en el aeropuerto de La Aurora también, toman la muestra, lo mandan a un laboratorio del Ministerio de Salud y en lo que regresa estás bajo custodio realmente Ahí mismo en el aeropuerto de La Aurora. En lo que regresa el resultado, pues entonces si es negativo, pues entonces ya sales, puedes decidirte guardarte en cuarentena igualmente, ¿sí? En tu casa, pero si sale positivo, directamente al hospital. Entonces, solo para cerrar ese tema, cualquier ciudadano guatemalteco que haya salido por trabajo, por vacaciones, por lo que sea, a Francia, Italia, España, y están volando, digamos, ahorita para San José, Costa Rica o para Panamá, pueden entrar a Guatemala sin ningún problema, pero les hacen todo el protocolo de pruebas. Exactamente. Pueden regresar. Pueden regresar, pero van a estar en cuarentena. Si tu origen es Estados Unidos, vas a regresar tranquilamente, vas a pasar todos los filtros sanitarios y vas a irte a tu casa, sin cuarentena, porque no tienes síntomas y no vienes de un lugar de alto riesgo. Si vienes de cualquiera de esos 7 países, vas a ir a cuarentena. Como guatemalteco tienes derecho a ingresar. Importante también a residentes. Los residentes. Puede ser incluso, hoy tuvimos un caso de Corea. Vinieron los señores de Corea, pasajeros. Es un caso, es un lugar, un origen de alto riesgo. Se les hizo todo el protocolo de sanidad, de prevención. Se les hicieron las pruebas. Pero por ser residentes, se fueron a cuarentena. Pudieron ingresar
porque son residentes permanentes o temporales. Si no hubiesen tenido una residencia, son declarados inadmisibles, no pueden ingresar y se inicia un proceso de deportación. Hoy precisamente empezamos un tema con el tema de los nacionales salvadoreños. Eso es un tema muy importante porque a partir de hoy pues ya los nacionales salvadoreños no pueden ingresar a Guatemala. Tampoco yo como guatemalteco no puedo ingresar a El Salvador. Esto pues es esa discreción del gobierno de El Salvador, que yo no puedo ingresar, y nosotros tenemos que proteger entonces nuestro territorio guatemalteco, porque ¿qué es lo que está pasando? Si tú eres salvadoreño, vienes de Estados Unidos, de México, donde sea, si tú necesitas entrar a tu país, El Salvador, puedes ingresar, pero un proceso de una vez de cuarentena. Entonces estamos teniendo mucho caso en de que el salvadoreño no quiere pasar una cuarentena, entonces se vienen nuestros hermanos salvadoreños a Guatemala y bueno, ingresan de alguna forma a Salvador. No sé, punto ciego, yo no sé, pero realmente el propósito es que nos estamos llenando entonces de pasajeros salvadoreños, porque no les permiten entrar a su país, los estamos recibiendo nosotros y nosotros tenemos que cuidar lo nuestro ahorita, así como también El Salvador tiene derecho a cuidar eso. No es un tema de rivalidad, no es un tema de pelea entre dos naciones, no, para nada. Creo que cada quien está protegiendo su población. Ahora, licenciado Argueta, lo que usted está refiriendo es que entonces hay personas oriundos salvadoreños que al tener restricción a entrar a su propio país, están buscando entrar vía Guatemala. Así es. Y la decisión entre ambos países es entonces cerrar, digamos, el tránsito de personas de ambas nacionalidades, tanto de manera recíproca, pero nosotros sí ya no vamos a poder recibir salvadoreños que vengan no provenientes del Salvador, sino de cualquier parte del mundo. Así es. Salvadoreños que posiblemente estén pensando en arribar el día de mañana en un vuelo proveniente de México, de Panamá, de Estados Unidos, no podrán hacerlo. Y esto es un importante mensaje también para quienes tienen familiares en Salvador, que piensen o que tengan planificado el entrar mañana, a partir de mañana, no puede. Al territorio guatemalteco y ahora no puede. ¿Ya? Así se vayan por Ciudad de México, así se van. No. Así es, exactamente. Todas las líneas han quedado notificadas a partir del día de hoy que no se permite el ingreso de connacionales salvadoreños, ni las tripulaciones tampoco. Licenciado Argueta, llega al punto de la tripulación. Cuando uno está en tránsito a nivel internacional, difícilmente tiene acceso a la comunicación fluida o a este tipo de decisiones y restricciones que se establecen. ¿Cómo se maneja internacionalmente estas restricciones? ¿Las aerolíneas le informan a los pasajeros que van a abordar los aviones? ¿Cuál es el procedimiento en aeronáutica de estos temas? Sí, pues bueno, mira, empezamos con las tripulaciones. Realmente con las tripulaciones sí afecta. Definitivamente, por ejemplo, en el caso de salvadoreños, tenemos un joven en Salvador de una aerolínea que tiene tripulaciones salvadoreñas también volando hacia Guatemala y viceversa, también guatemaltecos que tenemos tripulaciones volando hacia El Salvador. Entonces, ahí tenemos que encontrar en algún momento algún balance. Sin embargo, por el momento está cerrado. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con las aerolíneas? Las aerolíneas tienen un sistema que tienen que, por ejemplo, Guatemala, la estación de Guatemala o la gerencia de una aerolínea en Guatemala comunica a su casa matriz. Casa matriz puede estar en Houston, puede estar en Miami, o en el caso de Iberia, por ejemplo, en Madrid. Y ellos ingresan a través de un sistema, una notificación a nivel sistema, a nivel global, mundial, donde los pasajeros que sean chequeados hacia Guatemala, el momento del chequeo se ingresa el pasaporte salvadoreño y entonces van a tener ellos un mensaje de que el pasajero salvadoreño que está volando como destino final Guatemala tiene restricciones de ingreso. A veces dice la restricción como tal o a veces dice que tenemos que llamar directamente a migración del destino para notificar cuál es el mensaje. Entonces es la forma como nos comunicamos. Tenemos varias preguntas en las redes sociales. Voy a tratar de resumir algunas. Por ejemplo, un televidente donde dice que él va a venir con su hijo, que es guatemalteco. Él es guatemalteco, pero su esposa es hondureña. ¿Ahí habría algún problema?
no tiene ningún No problema. tiene problema. Aunque en Honduras ya hayan casos. Aunque en Honduras hayan casos, no tiene ningún problema media vez pase los controles de prevención en el aeropuerto. Tenemos otra acá, nos dice una persona que están entrando europeos, ciudadanos españoles vía Cancún a Guatemala. Ok, en migración tiene que revisar realmente los sellos del pasaporte, y en el momento de que el sello del pasaporte esté que vino de Madrid o salió de Madrid, entonces automáticamente es inadmisible. Pero pongámonos a pensar, posiblemente de migración no pudo darse cuenta, pero la aerolínea ya tiene la notificación y ellos ya han trasladado el mensaje a Cancún o en Madrid, por ejemplo, de que alguno de esos dos estaciones tienen que haber detenido al pasajero. Ahorita se está intensificando mayormente el control de migración. Ellos están realmente revisando todos los que son pasaportes y no debería suceder eso. Licenciado Argueta, los amiguismos y los compadrazgos entre guatemaltecos, a veces alguien dice, mire, no haga cola, yo lo voy a llevar por el salón de protocolo. O se encuentra uno en el aeropuerto y mire, véngase por aquí. ¿Hay algún nivel de control de ese tipo de decisiones discrecionales de funcionarios que tienen acceso, por ejemplo, a la entrada libre por la vía de protocolo? Fíjense que cuando sale el pasajero, sale por una única vía. Una única. Una única vía. Cuando sale del avión, sale al área internacional por una única vía. En esa única vía está el personal del Ministerio de Salud haciendo todos los controles. Toma de temperatura es el primer filtro. Y eso pasa al 100%. Cuando bajan, igualmente pasan a través de la cámara térmica el 100% de los pasajeros. ¿Hay más de una cámara térmica? ¿Hay más de un chequeo o es una sola estación? Es una sola estación que está estratégicamente puesta donde bajan todos los pasajeros. ¿Una sola? Una sola. ¿Eso genera algún nivel de aglomeración? No, porque todos los pasajeros pasan enfrente. Ya enfrente, caminando, ellos no hacen una cola para pasar enfrente de la cámara térmica. En la cámara térmica hay una pantalla donde se mira entonces también todos los pasajeros que están entrando, y si alguno lleva una alta temperatura se va a marcar de un color diferente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente tenemos un servicio diplomático que se le presta al protocolo o un servicio de funcionario, y definitivamente todos pasan por esa cámara térmica. Es decir, que también vuelos privados. Vuelos privados internacionales, ya hay una cámara térmica ahí también. La cámara térmica que te hablaba que era única es en lo que es el vuelos comerciales. Vuelos privados ya hay una cámara térmica también. Así que de eso no tenemos. Todos los filtros los estamos llevando. Nos preguntan acá, un televidente nos está comentando que su familia se quedó varada en el aeropuerto internacional Oscar Romero en San Salvador. ¿Qué va a pasar con ellos? Son guatemaltecos. Son guatemaltecos. Son guatemaltecos, ellos sí podrían salir a Guatemala, ¿verdad? Pero no vía aérea. No vía aérea, podrían, porque El Salvador por el momento tiene restringidas las salidas. Ahora, me parece extraño porque tiene restringidas las salidas para nacionales salvadoreños. Deberían de haber permitido la salida del guatemalteco. Sí, hay que decirlo, Sí. Uno revisa redes ahorita de medios salvadoreños, hay un caos en las Chinamas acá nomasito, y hay un caos en el aeropuerto. Pareciera que no lo están manejando de una forma ordenada. Hay otra pregunta, dice un señor acá, mi papá viene el sábado de California, ¿lo van a dejar entrar? Sí, Sí. Si es guatemalteco. Sí, guatemalteco. Sí. Y Aunque venga de estados donde hay coronavirus. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Igualmente lo que te decía, no hay un contagio comunitario, y en el momento que no hay un contagio comunitario no tenemos ese peligro, no tenemos esa restricción. Por supuesto, pudo en algún momento empezar a recibir algún contagio, ¿verdad? Definitivamente, pero por ello es que tenemos los controles. Estados Unidos, y no es por un tema de relación bilateral, de conveniencia para Guatemala, con Estados Unidos, no, es porque realmente por el momento, no sabemos si en un futuro eso pueda cambiar, pero por el momento no es necesario bloquear realmente lo que son los vuelos hacia Estados Unidos o desde Estados Unidos. Ahora, licenciado Argueta, sale uno de viaje y sale muchas veces no con toda la holgura financiera que uno esperaría. ¿Qué pasa?
si este tipo de restricciones me agarra regresando de un viaje, o en caso de los ciudadanos salvadoreños, que son los que están en condiciones más críticas, puesto que tienen prácticamente vedada el ingreso a su propio país. ¿Quién corre con los gastos si la persona no puede, por ejemplo, si se queda varada en Guatemala, correr con gastos de hospedaje, la aerolínea cancela, cambia los vuelos, cambia las conexiones? ¿Quién asume esos costos? Fíjate que generalmente las aerolíneas no asumen esos costos porque no son casos que dependan de la operación de la aerolínea. Son casos fuera del alcance de las aerolíneas. Muchas veces por cortesía lo pueden hacer, poner vuelos más económicos o que no les cobren por los cambios de fecha. Son cosas que sí sugerimos que las aerolíneas lo pueden hacer, puesto que tampoco es decisión del pasajero decir, ay, yo me voy a quedar varado. No, no es eso. Y tampoco la aerolínea no está denegando un abordaje. Así que es que las aerolíneas puedan ser más condescendientes en poder anular cambios de fecha o cambios de rutas, y que también los pasajeros sepan que deben realmente asumir ciertos gastos, como el hospedaje, como la alimentación, definitivamente, que ninguna aerolínea lo va a cubrir. Incluso pues los seguros, la mayoría de seguros, si no es que todos, ¿verdad?, tienen esa exclusión del tema de pandemias. Entonces es algo que también corremos un gran riesgo. Quiero insistir mucho en el tema de El Salvador porque Sí. tenemos muchas preguntas de gente que está diciendo Claro. que qué va a pasar. Digamos, el intercambio comercial Guatemala-El Salvador es de primer orden todos los días. Sí. Uno acá en la ciudad capital ve todos los días carros con placas salvadoreñas, gente que va y viene todos los días por avión. Se ha hablado a esta hora de la noche a nivel gobierno si esto, pues hay alguna posibilidad, no sé, dentro de los protocolos, levantar la medida, ver cómo se flexibiliza, porque hay muchas dudas respecto a qué va a pasar con eso. Sí. Mira, Guatemala tiene mucha relación comercial con El Salvador, obviamente. La mayoría hay mucho alimento que se importa en El Salvador guatemalteco, vegetales, frutas. Siempre somos una nación tan bendita, definitivamente. Y fueron lo único que quedó permitido, que puedan cruzar conductores que son comerciantes o conductores de trailers que llevan a El Salvador productos comestibles principalmente. Claro, Salvador decide aislarse totalmente, una política en todo su derecho. Sin embargo, sabe que depende mucho también del comercio con Guatemala. Igualmente Guatemala, ¿verdad?, depende mucho también, hay mucho comercio de muchas importaciones de El Salvador, así que también Guatemala es recíproco y dice, bueno, también podrán automóviles, comercio, no tanto el tema automóvil, no, lo que es comercio, camiones, traileros que llevan comercio, poder cruzar a Guatemala y viceversa. Esa es la única exclusión. Como bien refiere Mario, hay mucha inquietud por parte de televidentes. La señora Katia Morataya nos plantea que su hermano y su mamá tienen planeado el 4 de abril regresar a Guatemala, ambos guatemaltecos. No tienen ninguna prohibición ni ninguna restricción. Ellos tienen que pasar nada más los filtros de sanidad en el aeropuerto de La Aurora y listo. Son guatemaltecos, tienen derecho, pasan los filtros, si no traen ningún síntoma, pueden pasar. También nos comentan que por qué no se ha tomado la decisión de cerrar los vuelos que vienen de México, dado que en México ya hay 8 casos confirmados. Porque esos casos son importados, no son comunitarios. Si en algún momento se llegan a convertir comunitarios, va a ser el caso de Italia. 100 y pico muertes en un día. Un área sitiada totalmente, donde nadie puede salir, los comercios cerrados, las escuelas cerradas, todos en casa. Ese es un contagio comunitario, no lo está existente en México. Por cierto, tenemos una gran comunicación con México, tenemos un gran enlace comercial, 6 vuelos diarios, 690 personas promedio diarias que recibimos de México. Sin embargo, no es un contagio comunitario. Licenciado Argueta, ya acercándonos al cierre de la entrevista, precauciones que deben tomar guatemaltecos que
por trabajo o por decisión personal están pensando viajar en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Cuáles son las precauciones y las previsiones que deben de tener de cara a lo que está sucediendo a nivel internacional? Bueno, primero que a pesar de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, en Guatemala, las restricciones de vuelo, etcétera, que el pánico no sea algo que prevalezca, que sepamos que tenemos que ser y aprender a ser un país preventivo. El lavado de manos, el uso de las mascarillas. El uso de mascarillas, cabalmente, señor presidente, que decía, o sea, realmente no es para la persona que no tiene contagio, es para la persona que está contagiada, porque puedo entonces contagiarte si no uso la mascarilla. Que eso lo volvamos un hábito en Guatemala. El lavado de manos no es el lavado de manos que hacemos realmente así, que sea un lavado de manos realmente correcto como debe ser. El uso de mascarillas si nosotros estamos enfermos, el estornudo que sea en forma de bufanda, así, ¿verdad? Que nosotros sepamos que si vamos a salir de viaje, realmente que nosotros escojamos los destinos donde no hayan casos, por la seguridad nuestra, de nuestra familia y por la seguridad de nuestros guatemaltecos. Que incluso pensemos en un momento hacer el turismo local mientras pasamos esta etapa. Yo pues siempre he sido enérgico en decir que el transporte aéreo es necesario y lo es, pero que tengamos cuidado en no viajar a lugares donde el riesgo es alto. También que el tema, no temamos también, a veces me han preguntado mucho el tema de un artículo que venga de China, o un artículo, eso no nos va a contagiar. De hecho, las exportaciones, importaciones siguen sin ningún problema, la carga aérea sigue, porque la economía de Guatemala debe continuar. Así que el pánico no sea lo que prevalezca. Solo para finalizar, director, hubo mucha confusión con el tema de esta persona que regresó en un vuelo deportado y que se lo llevaron a hacer pruebas a Villanueva. Todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y el resto de los deportados que venían en ese avión? ¿Qué protocolos se están tomando precisamente para los casos de deportados? Este caso es un muy buen ejemplo. Lo que hicimos con los deportados fue que el protocolo de control de temperatura sea posteriormente a que salgan del avión. Incluso podemos ver que hay buses que los traemos directamente a la cámara térmica, desde de la terminal militar lo traemos a la cámara térmica, de modo a que nosotros no tengamos el riesgo que sea posterior a que ya están todos juntos y empezamos uno por uno. Eso fue en los primeros días que tuvimos estos nuevos protocolos, los hemos cambiado, los hemos fortalecido y hemos aprendido de ese caso, de hecho. Tal vez importante, licenciado Argueta, hacer el llamado a funcionarios, a dignatarios, a personalidades, digamos, que les toca viajar, a someterse a los protocolos, digamos. Hoy tuvimos un caso. Y respetar todo lo que ustedes han establecido como mecanismos y protocolos. Así es. Hoy tuvimos precisamente un caso donde nuestro ministro de Economía y director de Turismo precisamente hicieron todo el protocolo de cuarentena. Respetaron y creo que dieron el ejemplo a los ciudadanos que realmente aquí lo que debe de prevalecer es la salud y seguridad de todos los guatemaltecos. Asimismo, el día de ayer también arribaron varios diputados, incluyendo el presidente del Congreso, hicieron realmente todos los procedimientos de salud, el control de temperatura, cámara térmica, todos los procedimientos que debe seguirse. Así que todos estamos cumpliendo. Bueno, pues muchas gracias al director de Aeronáutica Civil por haber estado con nosotros esta noche, despejando todas las dudas respecto a este tema del coronavirus, para recapitular y que les quede a todos bien claro. Si su familiar es guatemalteco, ya sea que sea residente en Estados Unidos, ya sea que se nacionalizó allá, pero cuenta con la nacionalidad guatemalteca o andaba de viaje, va a poder entrar, ¿verdad? Siempre va a tener que pasar todas las pruebas y protocolos que hay en el Aeropuerto Internacional de Aurora, pero todo aquel que sea guatemalteco va a poder regresar acá a Guatemala. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos para hablar acerca del coronavirus. Vamos a seguir abordando este tema, los efectos para Guatemala en torno a esta situación que tiene el mundo en expectativa. Ya venimos.